Karen Ramírez, soy médico del Departamento de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer y el día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico del tabaquismo. Recordar que en la Asociación Española contra el Cáncer de la sede de Madrid tenemos terapias para pacientes oncológicos que quieran dejar de fumar, también damos servicio a empresas para población general y tenemos abierto también grupos para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran pues tener asesoramiento psicológico, sobre todo para dejar de fumar. Bueno, durante la próxima hora vamos a hablar acerca de la epidemiología del tabaquismo, vamos a abordar los diferentes tratamientos que actualmente tenemos disponibles, bueno, mencionando también varenicline, que esperamos que, bueno, vuelva a estar de nuevo en las farmacias y disponible para la población. Vamos a hablar de las recomendaciones de la ATC del 2020 y vamos a incluir evidentemente a la citicina o el todacitán, que es una nueva alternativa terapéutica que también ya tenemos afortunadamente disponible con financiación para todos los pacientes que quieran dejar de fumar. Voy a dejar un espacio al final para preguntas y comentarios. Importante que si alguien tiene alguna duda la pueda ir escribiendo en el chat para responderla al final. Bueno, el consumo de tabaco en España lamentablemente todavía está lejos de las tasas de las cuales queremos estar. La prevalencia del consumo en nuestro país en personas de 15 años o más es de aproximadamente el 24,4%, con una tendencia aún siendo, o sea, aún mayoritaria en hombres, con un 28,2%, comparado con mujeres quienes tienen una prevalencia de consumo del 20,8%. Uno de los datos que es más preocupante es que casi el 35% de los estudiantes entre 14 y 18 años ya han fumado tabaco alguna vez en el último año. Y esto se ve incrementado sobre todo en chicas y propiciado por el consumo de los nuevos productos relacionados al tabaco, ¿no? Como el cigarrillo electrónico, el IQOS, etcétera, en donde vemos que esta tendencia aumenta hasta el 50% en jóvenes de estas edades. Todavía estamos lejos de alcanzar las tasas que deseamos. Afortunadamente ya existe un 51% de personas, o más del 50% de las personas de España no fuman, y un 25% pues todavía sigue siendo exfumador. Bueno, ha sido exfumador y esperemos que pues no experimente los efectos adversos de este consumo, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes alternativas terapéuticas que tenemos para tratar a los pacientes que quieren dejar de fumar? Existen diferentes alternativas. La más común y la más conocida por todos nuestros pacientes es la terapia sustitutiva con nicotina, en donde contamos con varias formas de administración o varios tipos de administración. Tenemos vía administración vía oral y vía transdérmica. Respecto a la vía oral, contamos con los chicles. Los chicles se encuentran en presentaciones de 2 y de 4 miligramos. Inicialmente se recomienda dar parches de 2 miligramos y solamente dar parches de 4 miligramos si hay una alta dependencia, especialmente identificada a través del test de Fagerström, si ha habido una recaída previa con 2 miligramos y, importante, probar pautas de dosificación fijas para nuestros pacientes que quieren dejar de fumar a través de este método. No se recomienda sobrepasar más de 25 chicles al día de 2 miligramos ni 15 chicles al día de 4 miligramos. Es importante mencionarle a nuestros pacientes que el chicle se tiene que mascar hasta percibir un sabor picante. Hay que colocarlo entre la encía y la pared bucal para permitir que la nicotina se absorba con mayor facilidad. Cuando se disminuya el sabor, volver a masticar, ir cambiando de sitio de la colocación del chicle. Y lo ideal es que durante los momentos en los que se esté consumiendo los chicles o incluso los comprimidos de nicotina, se evita la consumición de café, de bebidas ácidas o refrescos durante los 15 minutos anteriores al consumo de estos excipientes, ¿no? Bueno, de los chicles o de los comprimidos. Esto porque también disminuye la absorción. Uno de los efectos adversos que pueden tener los chicles de nicotina es que pueden generar dolor mandibular o algunas contraindicaciones gástricas, ¿no? Sobre todo náuseas, vómitos, cefalea, etcétera. Y localmente pueden generar también hipersalivación, irritación, algunas úlceras en la boca o en la garganta, por eso es importante no sobrepasar las dosis recomendadas, ¿no? Ninguno de los tratamientos que vamos a ver a continuación están recomendados durante el embarazo y la lactancia, ya que se carece de información que nos permita
excluir el daño fetal, así que se preferirá evitarlo en las mujeres que se encuentren en estas condiciones, ¿no? Importante saber que existen fármacos controladores y fármacos aliviadores de los síntomas. Los chicles, el inhalador, los comprimidos y las tabletas sublinguales son fármacos aliviadores de los síntomas, pero no se consideran fármacos controladores de la abstinencia. Los controladores de la abstinencia son sobre todo los parches, el bupropión, la vareniclina y la citicina. Vale, los chicles, el inhalador, los comprimidos y las tabletas sublinguales se pueden utilizar junto con los parches de nicotina para poder potenciar el efecto de la terapia sustitutiva con nicotina, y se recomienda combinar sobre todo en aquellos pacientes que son grandes consumidores de tabaco, aquellos que fuman más de 20 cigarrillos al día, o incluso para pacientes que han tenido múltiples intentos, que tienen incluso también contraindicación para cualquier otro de los fármacos que vamos a ver a continuación, o pacientes con enfermedades psiquiátricas que ya hayan tenido intentos previos con los parches o con la terapia sustitutiva de nicotina en monoterapia, ¿vale? Entonces, bueno, ya vimos los chicles, por vía oral también tenemos el inhalador bucal. De estos tenemos, cada aplicación es de 1 miligramo. Es importante que cuando usemos fármacos aliviadores, es decir, chicles, comprimidos, inhalador o tableta sublingual, creemos con nuestros pacientes una pauta de seguimiento y la forma en la que van a consumir y van a seguir este consumo nicotínico cuando se deje de fumar, ¿vale? Se pueden dar estos tres, bueno, incluso también los parches, toda la TCN se puede dar antes de llegar al día D, controlando evidentemente el consumo, o preferentemente el día en el que se va a dejar de fumar, dependiendo del tipo de pauta o de seguimiento que vamos a seguir con nuestros pacientes. Si es una pauta de reducción previa, pues una pauta de abstinencia total, ¿no? A partir del primer día que se utilizan estos fármacos. Bueno, ¿cómo se utilizan los inhaladores de nicotina? En la primera fase, que usualmente se recomienda que sea entre la primera y la sexta semana desde que se inicia el tratamiento, desde que se deja de fumar, se deberá aplicar 1 o 2 pulverizaciones cuando el paciente tenga ganas de fumar un cigarrillo. La segunda fase, que incluye entre la 7ª y la 9ª semana, se va a intentar reducir el número de pulverizaciones hasta conseguir que en la semana 9 se aplique el 50% del total de las pulverizaciones que se aplicaban en la fase 1. En la fase 3, que incluye o que implica entre la 10ª y la 12ª semana, se recomienda continuar reduciendo las pulverizaciones hasta un máximo de 4 al día en la semana 12 y posteriormente dejarlo, ¿vale? Es decir, que siempre vamos a intentar controlar el número de aplicaciones que tenga nuestro paciente, a excepción de las primeras 6 semanas, en las que se van recomendando las pulverizaciones en función de las ganas de fumar, ¿vale? Vamos a intentar siempre recomendarles y explicarles detalladamente la forma en la que se debe de aplicar los inhaladores de nicotina en nuestros pacientes para que evitemos esa mala absorción, ¿no? Uno de los efectos adversos es que puede tener hipo, y también, pues como lo vimos en los chicles, puede haber algunos efectos adversos en el lugar de la administración, como hormigueo, sensación de quemazón, inflamación, dolor en la boca, etc. Puede haber sequedad de boca e incluso sensación de dispepsia, ¿no? O de indigestión. Y como lo mencionábamos anteriormente, no se recomienda en mujeres embarazadas ni lactancia, y al igual que el resto de todos los fármacos de la TCN, se prefiere evitar en los pacientes que tengan enfermedades cardíacas mal controladas, en un infarto agudo, un ictus reciente, una úlcera péptica activa, un feocromocitoma, hipertensión no controlada, hipertiroidismo, daño renal o daño hepático, en quienes debemos utilizarlo con precaución, ¿vale? Ahora, los comprimidos son otro de las opciones de la TCN que podemos utilizar en monoterapia o en combinación. La terapia combinada tiene mayor evidencia, lo vamos a ver, que la monoterapia, así que bueno, lo podemos utilizar junto con los parches, estas 3 opciones. Si utilizamos comprimidos, se recomendará utilizar en aquellos pacientes que fumen menos de 10 cigarrillos, que hayan tenido varios intentos y no han dejado de fumar, y en los que no podemos recomendar TCN. Parches. Recordar que los parches de nicotina se recomiendan para los pacientes que fuman más de 10 cigarrillos. En caso de tener un paciente que no es apto para ninguno del resto de los fármacos y que es muy sintomático, tiene muchos síntomas de abstinencia una vez que deja de fumar, pues
los comprimidos, los chicles o los inhaladores son buena opción. Los comprimidos hay de 1, 1,5, 2 y 4 miligramos. Lo ideal es que se vayan probando pautas fijas, al igual que lo vemos con el inhalador, y utilizando un comprimido cada 1 o 2 horas. No se recomienda utilizar más de un comprimido en menos de 1 hora. ¿Vale? La dosis habitual son de 8 a 12 comprimidos al día, no recomendar pasar más de 30 comprimidos al día y disminuir gradualmente después de 3 meses. Recordar que también podemos utilizar los comprimidos como una terapia reductora antes de que el paciente llegue a su día D, ¿vale? Podemos reducir el número de cigarrillos e intercalar los comprimidos en el día a día de nuestros pacientes para que vaya habiendo una deshabituación también al hábito de fumar, ¿no? ¿Cómo se consume? Pues realmente más que comprimidos, son como si fueran pequeños caramelos, ¿no? Eso lo tenemos que dejar claro para nuestros pacientes porque el comprimido se tiene que chupar hasta que sea absorbido lentamente. Van a percibir ese sabor picante que también decíamos con los chicles de nicotina. Hay que colocarlo muy bien en la encía, en la pared bucal para que se absorba muy bien la nicotina y cuando se vaya disminuyendo el sabor ir cambiando de sitio, ¿no? Los pacientes suelen decir que tardan como unos 15, 20, 25 minutos en consumir este comprimido. Y es importante que se lo digamos a nuestros pacientes para que en el momento agudo que tienen muchas ganas de fumar, lo sepan utilizar, pero si ya pueden prever la situación en la que les va a dar muchas ganas de fumar, lo consuman unos 20, 30 minutos antes de ese momento y estén con dosis satisfechas de nicotina, ¿no? Y puedan evitar fumar ese cigarrillo que deseen. Los efectos adversos son los mismos que en el resto de la TCN y las contraindicaciones, al igual que en el resto de los fármacos de la terapia sustitutiva con nicotina, son las enfermedades cardiovasculares agudas graves, ya sea una cardiopatía inestable, un infarto agudo de miocardio reciente, una angina de pecho no mal controlada, arritmias cardíacas recientes y, como lo decíamos también, pues un ictus con menos de 6 meses de antecedente. ¿Qué más? Bueno, el tratamiento de la TCN depende, puede durar entre 2 y 3 meses, es lo usual. En algunos casos en los que recomendemos una reducción previa antes de llegar al día D, antes de dejar de fumar, se puede extender hasta 3 meses más. No se recomienda dar tratamiento con TCN más allá de 6 meses. Y tener en cuenta que muchas de las recaídas se producen por el incumplimiento, por la mala aplicación y por la mala dosificación. Por eso es importante llevar una pauta controlada con nuestros pacientes, darle seguimiento a esa disminución del consumo o de la exposición a la nicotina y explicar perfectamente la aplicación y la forma en la que van a entrar en contacto con estos tratamientos, ¿no? O sea, el chicle, la inhalación o los parches. Es importante que nuestros pacientes también sepan que uno de los objetivos que tienen, por ejemplo, los parches de nicotina frente al resto de fármacos aliviadores de los síntomas, es que los parches evitan justo estos picos de nicotina, ¿no? Una de las razones por las que la adicción a la nicotina se perpetúa es que hay constantemente una bajada de los niveles de nicotina que aumentan al fumar o al consumir alguno de estos fármacos, ¿no? Y muchas veces el descontrol de estos picos de nicotina hace que la dosis a la cual la dosis máxima previa puede ser una dosis más baja que a la que se expone nuevamente la persona que fuma, ¿no? Cuando aumenta el consumo de tabaco, por ejemplo, o cuando junta un comprimido con cigarrillos, etc. Entonces estos picos de nicotina pueden llegar a ser más altos que los que ha experimentado previamente. Hay que saber muy bien qué tipo de paciente tenemos enfrente y con quién nos estamos enfrentando para saber si podemos ofrecerle una de estas pautas o no, ¿vale? Los parches no tienen el problema de los picos de nicotina, ya que al ser una dosis de liberación mantenida durante las 24 o las 16 horas de duración que tengan los parches, vamos a generar una meseta en donde la nicotina siempre se va a liberar en las mismas dosis durante las horas en las que el paciente los lleve puestos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo podemos dar los parches de nicotina, por ejemplo, las primeras 6 a 12 semanas, idealmente
un tratamiento con parches de nicotina puede durar de 8 semanas, que ya se ha visto que es igual de efectivo que de 12, pero en algunos pacientes que han tenido mucha dificultad o muchos intentos previos, podemos irnos a la duración extendida, incluso a más de 12 semanas de duración, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de perfil que tengamos, podemos dar durante las primeras 6 o 12 semanas parches de 21 miligramos cada 24 horas, y en caso de que queramos combinarlo, que sea un paciente, un gran fumador, que fume más de 20 cigarrillos al día, con múltiples intentos, con muchos síntomas y que no sea apto para el resto de fármacos, pues podemos también añadir comprimidos de nicotina, por ejemplo, para chupar, ¿no? Si estamos con 21 miligramos a las 24 horas, pues podemos incluso aumentar los niveles de nicotina con 5 a 6 comprimidos al día, ¿no? Esto para pacientes que fuman aproximadamente una cajetilla y media. En las siguientes 3 a 6 semanas vamos a disminuir la dosis de los parches a 14 miligramos por 24 horas y vamos a seguir recomendando utilizar los comprimidos para chupar cuando sea necesario, ¿no? Intentar pues que se disminuya la dosis a la cual se está expuesto previamente el paciente. Hay que preguntar, hacer una buena anamnesis de cuántos comprimidos está consumiendo para ir controlando los gramos de nicotina a los cuales está expuesto, ¿no? Y podemos hacerlo esto como de forma general, como lo vemos aquí, de duración extendida de más de 12 semanas de duración o incluso 12 semanas de duración para pacientes estándares. Importante que los parches de nicotina de 24 horas pueden llegar a generar problemas para dormir por la noche, por lo cual se recomienda utilizar los parches de 16 horas. Yo lo que hago usualmente es que les digo a mis pacientes que se pongan el parche a la misma hora todos los días, independientemente que sea un parche de 24 o de 16 horas. Y esto para evitar que se quite antes del tiempo los parches y que las 16 horas de efectividad estén trabajando. Aquí, por ejemplo, en esta revisión de la Cochrane, en donde se evaluaron las diferentes dosis, las duraciones y los distintos modelos de liberación de la terapia sustitutiva con nicotina, se encontraron pues, datos muy interesantes. Por ejemplo, se comparó la TCN combinada versus la TCN monoterapia y se demostró que la combinada es ligeramente superior a los tratamientos en monoterapia. Recordar, si es un paciente que es la primera vez que va a intentar dejar de fumar, que fuma como máximo 20 cigarrillos, yo recomendaría los parches. Si tenemos un paciente muy sintomático, más de 20 cigarrillos al día, podemos utilizar monoterapia, ¿vale? También, perdón, en esta revisión de la Cochrane se compararon los parches de nicotina a dosis altas versus a dosis bajas. Y compararon, por ejemplo, los parches de 21 miligramos versus los de 14 miligramos en 24 horas y como vemos aquí, los parches de 14 miligramos fueron ligeramente superiores, pero con un intervalo de confianza un tanto alto, ¿no? Si comparamos los parches de 25 miligramos versus los de 15 miligramos en 16 horas, pues vemos que también es ligeramente superior, pero tampoco una significancia estadística reseñable, ¿vale? O sea, puede ser un 19% superior a los parches de 25, los parches de 15 miligramos funcionan fenomenal. Esto para los pacientes que fuman 12, 15 cigarrillos, etcétera, pues podemos utilizar los de 25 y no vamos a darle una dosis superior a la dosis a la cual está expuesta a los pacientes, ¿no? Recordar que cada cigarrillo aproximadamente son 1,2 miligramos de nicotina y así calculamos la dosis a la cual vamos a mantener a nuestros pacientes con TCN. También compararon en este estudio qué pasaba si damos parches de 42 o 44 miligramos versus los de dosis estándar de 21 o 22 miligramos de 24 horas y como vemos aquí no se observó ninguna diferencia significativa. Y esto se hizo porque muchas veces se cree que porque el paciente fuma mucho, si aumentamos la dosis con parches de nicotina, vamos a alcanzar una dosis semejante a la que el paciente está pues, acostumbrado a consumir. Por ejemplo, aquellos que son grandes consumidores, ¿no? De 2 cajetillas al día que superan los 40 miligramos, pues ya se ha visto que incluso en estos pacientes aumentar la cantidad de parches o poner 2 parches en una misma exhibición, o sea, en un mismo día, pues tampoco es superior a seguir utilizando la dosis estándar. Lo que sí puede ayudar más es utilizar la TCN combinada, ¿vale? Comprimidos más parche o parche más inhalador, etc.
En cuanto a los efectos adversos, que son una de las cosas que intentamos siempre evitar, sobre todo tomando en cuenta los efectos adversos cardiovasculares que pueden tener la terapia sustitutiva con nicotina, pues evaluaron los latidos cardíacos irregulares o rápidos utilizando dosis de 25 miligramos versus 15 miligramos cada 16 horas y no se encontraron diferencias significativas. En cuanto a los efectos adversos graves, que los graves aquí se definieron como aquellos efectos que tuvieron que causaron la necesidad de acudir a una sala de urgencias, pues también se encontraron que no hubo mucha diferencia entre la dosis muy alta con 2 parches de nicotina versus la dosis habitual de un parche de nicotina, ¿vale? Y luego en cuanto a la duración, pues lo vemos aquí, ¿no? Si utilizamos hasta 24 semanas versus las 8 semanas de duración, pues vemos aquí que tampoco hubo una diferencia significativa reseñable. Está demostrado que solamente en aquellos pacientes que sí que tengan varios intentos, grandes consumidores, podríamos utilizar una dosis, una terapia extendida más allá de las 12 semanas. Para el resto de pacientes, como les decía anteriormente, pues sí que utilizar entre 8 o 12 semanas con tratamiento sustitutivo de nicotina puede ser suficiente. En cuanto al bupropión, bueno, pues sabemos que este es un antidepresivo que tiene características estimulantes por un lado, porque inhibe la recaptación neuronal de dopamina y reduce el craving, y por otro lado, pues inhibe también la recaptación neuronal de noradrenalina, que reduce la intensidad de los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿no? Todos sabemos que este antidepresivo pues fue inicialmente elaborado con otros fines y que se ha demostrado que puede ayudar bastante a dejar de fumar. ¿Cuál es el esquema de introducción o cómo podemos recetar el bupropión? Durante los 7 primeros días, los 7, 8 primeros días, damos una dosis de 150 miligramos, ¿vale? De hecho, se puede extender hasta el 7º como muy tarde, pero lo ideal es que a partir del séptimo día ya doblemos la dosis a 300 miligramos, que va a ser la dosis por la cual se va a quedar nuestros pacientes por el resto del tratamiento. El bupropión tiene una duración para dejar de fumar demostrada entre 7 y 9 semanas, ¿vale? Entonces, durante los 6 primeros días e incluso durante la primera semana el paciente puede continuar fumando. Sin embargo, a partir de la segunda semana ya se escoge un día para dejar de fumar. Yo suelo recomendarlo a partir del 7º, 8º día, que es cuando hacemos el cambio de dosis, ¿no? Ya cuando tenemos 300 miligramos, pues lo podemos recomendar. Ojo que en los pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática, podemos mantenernos con dosis de 150 miligramos y con esto va a ser suficiente para lograr los efectos deseados, ¿no? Importante, entre una toma y otra, cuando estemos en dosis de 300 miligramos al día, en las que se tienen que dar 2 comprimidos de 150 miligramos 2 veces al día, pues intentar que siempre las dosis estén separadas o al menos por un intervalo de 8 horas, ¿no? Siempre empezar el tratamiento antes del día de esto, lo tenemos que concretar bien con nuestros pacientes el día que van a dejar de fumar, lo tenemos que tener claro incluso antes de hacer la prescripción del tratamiento para saber qué día van a empezar a tomar este fármaco, ¿no? Hay que prolongar el tratamiento hasta las 9 semanas, que era lo que decíamos anteriormente. Este es un fármaco financiado, así que tenemos la seguridad de que el paciente puede llegar a tener todas las cajas que necesita, ¿no? Importante que si se olvida una dosis no se puede recuperar, hay que esperar a tomarla al siguiente día. ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos de bupropión? Bueno, insomnio es uno de los más frecuentes, cefalea, la sequedad de boca, eso sí que sucede sobre todo al principio. Después de la segunda, tercera semana, yo he notado, esto ya es experiencia personal, he notado que muchos de los pacientes la sequedad de boca va mejorando, algunos otros sí que puede permanecer, pero bueno, sobre todo al principio. Puede haber reacciones cutáneas o hipersensibilidad como cualquier otro fármaco y algunos efectos secundarios son dosis dependiente. Pero lo que sí se sabe, es lo que les mencionaba anteriormente, si aparecen muchos síntomas adversos, podemos disminuir la dosis antes de retirar el tratamiento, antes de abandonar el tratamiento, podemos quedarnos con 150 miligramos una vez al día, en donde ya les mencionaba anteriormente, existen estudios que lo avalan, ¿no? Lo mismo con lo que les decía anteriormente, insuficiencia hepática leve o insuficiencia renal, también con 150 miligramos al día es suficiente. Lo que sí que tenemos que tener muy claro
son las contraindicaciones del bupropión. Lo primero es que tenemos que hacer una muy buena historia clínica porque está contraindicado en los pacientes que hayan tenido un antecedente de trastorno convulsivo, ya sea en el pasado o que tenga un trastorno actual, ¿no? Tumor está contraindicado en tumores del sistema nervioso central, en cirrosis hepática grave, cuando haya habido deshabituación brusca del alcohol o de las benzodiazepinas, ¿no? Típico que los pacientes que han dejado de beber alcohol quieren dejar de fumar también, pues el bupropión no es la mejor herramienta en estos casos. Tampoco se recomienda en pacientes que tengan antecedentes previos de anorexia o bulimia, y tampoco se debe utilizar en pacientes que hayan tenido un uso previo de niveles de la monoaminoxidasa en 14 días previos antes de iniciar el tratamiento. Respecto a la historia del trastorno bipolar, ya hay un estudio que avala la seguridad en pacientes con trastornos psiquiátricos, ¿vale? Evidentemente, entre mejor controlado esté un paciente, el mero hecho de dejar de fumar pues está indicado, ¿no? Mientras que en pacientes con trastornos psiquiátricos que no están bien controlados, que tienen cambios constantes de medicación, incluso el hecho de dejar de fumar sin fármaco, pues puede empeorar la situación, ¿no? Siempre esperamos a que el paciente esté al menos en un estado psiquiátrico estable. Y como lo mencionaba anteriormente, no se recomienda en embarazo ni en lactancia. Y bueno, ven aquí, el riesgo de las convulsiones es dosis dependientes. Intentar que si un paciente ha tenido muchas cefaleas o que está teniendo muchos síntomas, disminuir la dosis antes de retirarlo, ¿vale? En cuanto a la vareniclina, bueno, la vareniclina era nuestro fármaco estrella, ¿no? Yo es que la verdad me encantaba cómo los pacientes tenían muy buenos resultados con este fármaco. Lamentablemente no está todavía disponible en las farmacias. Vamos a ver si este año regresa, pero bueno, como todavía está ahí, a mí sí que me gusta comentar de vareniclina. Todavía no se ha retirado del todo del mercado, así que bueno, me refiero a que no se ha anunciado que ya nunca más va a regresar, así que vamos a explicarlo brevemente, ¿vale? La vareniclina o el Champix estaba financiado por la Seguridad Social. Durante los primeros días, durante los 7 primeros días de tratamiento, dábamos una dosis de introducción con 0,5 miligramos al día, una vez al día. Durante esta semana el paciente podía fumar y dejaba de fumar hasta la segunda semana, ¿no? Al igual que un bupropión. Y en la segunda semana ya se aumentaba a 1 miligramo, es decir, 0,5 miligramos 2 veces al día, y esa era la dosis que se quedaba el paciente hasta las 12 No, no es semanas. eso. ¿Hay alguien por ahí que tiene el micro encendido? Lo que sabemos de vareniclina es que esto es un agonista parcial de los receptores de nicotínicos, ¿no? Lo cual nos ayudaba a controlar bastante el craving, el síndrome de abstinencia. También es que al ser un antagonista parcial, un antagonista bloquea los efectos de la nicotina y sobre todo pues impide o evitaba caídas y recaídas que acompañaban a esta sensación placentera de recompensa que tiene el tabaco, ¿no? No hay ningún tipo de hecho, el estudio más grande que hay acerca de los efectos que puede haber en pacientes neuropsiquiátricos o con antecedentes de enfermedades mentales, ya se ha demostrado que vareniclina es seguro, que se puede recomendar en este tipo de pacientes, y hay muchos estudios que lo avalan. Entre los más grandes está este estudio, que es el estudio de Eagles, en donde, fíjense, aquí podemos ver cada color representa un tipo de fármaco, ¿no? El color rojo es vareniclina, el azul es bupropión, el verde son los parches de nicotina y el morado es placebo. Bueno, pues en este estudio, que fue uno de los referentes en su campo, se compararon en una corte de pacientes sin enfermedades psiquiátricas versus una corte de pacientes con enfermedades psiquiátricas, el uso de estos tratamientos. Se les dio un seguimiento entre la semana 9 y 12 y un seguimiento hasta los 6 meses, ¿no? Hasta las 24 semanas. Vean aquí cómo vareniclina fue superior tanto en el seguimiento corto como en el seguimiento largo, y fue superior que bupropión, que los parches de nicotina, y sobre todo también superior al placebo. En la corte de pacientes con enfermedades psiquiátricas, vareniclina también demostró ser superior al resto de los fármacos, incluido el placebo, es decir, es mejor darle vareniclina a nuestros pacientes con enfermedades mentales que no darles nada. Pero sí que vemos aquí una disminución
pues significativa entre la eficacia que puede tener en pacientes sin antecedentes de enfermedad mental versus los que sí que tienen antecedentes, ¿no? Pero bueno, al final, desde el punto de vista clínico, sabemos que un paciente con un trastorno mental, pues desde mal controlado sobre todo, puede tener más dificultad a la hora de dejar de fumar, y más adelante vamos a hablar de cómo podemos sumar estrategias con estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, la vareniclina sí que se podía. Había estudios que avalaban combinarlo con los parches de nicotina para dar una mayor eficacia, ¿no? Así que bueno, lamentablemente no está disponible, pero espero que llegue pronto. ¿Y qué les decía yo de los pacientes psiquiátricos? Bueno, las recomendaciones generales, pues lo que les decía al principio, los pacientes con patología psiquiátrica pueden tener más dificultad para dejar de fumar a causa de las enfermedades de base, pero en estos pacientes se recomienda utilizar dosis altas de nicotina, lo que decíamos al principio, parches más comprimidos, por ejemplo. Se recomienda prolongar la duración de los tratamientos farmacológicos más allá de las 14 semanas, incluso puede venir bien hacer una reducción previa bien controlada en estos casos, y planificar pues el programa de reducción que les decía yo previo a la cesación, ¿no? Son como estos tres pilares importantísimos en pacientes que tengan antecedentes desde ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, etcétera, en los que es importante llevar un tratamiento más prolongado con dosis más altas e incluso generando un programa de reducción previo al día que van a dejar de fumar. Bupropion tiene, ya lo vimos que tenía contraindicaciones específicas. Esto no sé por qué se ha repetido, pero bueno, bupropion, como lo vimos en el estudio de Eagles, se puede utilizar de forma segura en los pacientes que tienen antecedentes psiquiátricos y tampoco es necesario extender más allá las semanas de tratamiento. En estos casos se mantiene durante las 7, 9 semanas de tratamiento sin problema, ¿vale? No sé qué ha pasado. Ay, perdonar, no sé qué ha pasado. Ay, perdonar, algo ha pasado, chicos. Ahí está, sí. Y bueno, varenicline también lo vimos anteriormente, se puede utilizar, ¿no? Así que son fármacos seguros. Ahora, ¿qué es lo que dice la American Thoracic Society acerca de las recomendaciones en cuanto a las terapias de iniciación de la deshabituación tabáquica en los pacientes que quieran dejar de fumar? Disculpa, Karen, Sí. soy Patrick, disculpa que me puedo conectar. Estás compartiendo la pantalla, pero no vemos la presentación, ¿eh? Ah, vale, a ver. A ver si así. ¿Aquí se ve o no? ¿No? Si no, voy a dejar de compartir, ¿cómo lo hago? Es que vemos lo de Geniali. Lo de Pero... Genially. Ay, no sé por qué. Su función está en pausa. Dejar de compartir. A ver, voy a volver a compartir, perdonad. Vale. Disculpa Creo por la que... interrupción, Karen. No, no, al contrario, gracias, porque si no aquí me paso yo hablando y ustedes atendiendo Perfecto. Genially. Ahora sí, ¿no? Genial. Gracias, ¿Sí? Karen. De Gracias. nada. Pues les decía que, ¿cuáles son las recomendaciones de la American Thoracic Society? Esto es del 2020, son las últimas recomendaciones. Lo siento, pero aquí es que viene vareniclina y a mí cuando lo leo digo, madre mía, sí, es súper interesante, pero no tenemos vareniclina. Lo digo porque yo espero y tengo por ahí una luz encendida en mi corazón de que vareniclina aparecerá de nuevo y me encantaría que cuando aparezca pues ya tengamos esta información, ¿vale? Y bueno, ahora hablo de citicina. Bueno, las recomendaciones de la American Thoracic Society en estas guías de tratamiento se hacen 7 preguntas y las van respondiendo, ¿no? A lo largo de todo el paper. Lo primero es que se preguntan cuál es el medicamento óptimo para iniciar el tratamiento de cesación tabáquica, es decir, para adultos dependientes de tabaco, en quienes se va a iniciar tratamiento, se debería empezar con vareniclina o con parches. Se recomienda vareniclina sobre parches de nicotina, es una recomendación fuerte, pero frente a no tener nicotina, perdón, de no tener vareniclina, ya han salido algunos estudios en los que han demostrado que los parches de nicotina en combinación, terapia combinada, puede ser igualmente superior al resto de fármacos y que se puede equiparar a la vareniclina. Vale, como primera opción, y en el algoritmo de tratamiento siempre está vareniclina, de segunda línea como primera línea. De segunda línea teníamos a la TCN o al bupropion.
Actualmente estas nuevas guías o estos algoritmos no han sido modificados, pero sí que se sabe que podemos colocar a la TCN en combinación con otra TCN, con comprimidos, etcétera, a la par con vareniclina, poniéndolo como fármaco de primera línea, ¿vale? Ahora, para adultos dependientes de tabaco, en quienes se va a iniciar el tratamiento, empezamos con bupropión o con vareniclina. También vareniclina es superior a bupropión, es una recomendación fuerte de recordar que si queremos elegir entre bupropión y TCN, que son los que tenemos actualmente disponibles y con más evidencia científica, pues podemos utilizar TCN combinada, que sería superior a bupropión, pero si vamos a utilizar TCN en monoterapia o bupropión, los dos son fármacos de segunda línea y son igualmente efectivos, ¿vale? Ahora, en quienes se va a iniciar tratamiento, se debería empezar con vareniclina más TCN o solo con vareniclina. Se sugiere vareniclina más parches sobre vareniclina solo, y esta recomendación condicional es para aquellos pacientes que ya tienen dificultades para dejar de fumar, múltiples intentos previos o incluso pacientes con antecedentes psiquiátricos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si los pacientes quieren dejar de fumar y van a iniciar un tratamiento? ¿Con qué empezamos? ¿Con cigarrillo electrónico o con vareniclina? Bueno, esto es que lo han metido muy bien ahí, pero para hacer énfasis en que los cigarrillos electrónicos no son tratamientos efectivos para dejar de fumar, ya se ha visto que a largo plazo pues aumentan las probabilidades de volver a fumar, que además se corre el riesgo de que aquellos cigarrillos electrónicos que dicen no contener nicotina pueden llegar a tener trazas de nicotina, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que entendiéramos lo de cerveza sin alcohol, que sí que tiene alcohol, y luego dijeron, oye, pues hay que ponerla 0,0 porque es que la 0,0 tiene menos que la sin alcohol, ¿no? La sin alcohol tiene 0, y algo y la 0,0, 0,06 gramos de alcohol. Pues incluso la que dice 0,0 tiene algo de alcohol. Pues los los cigarrillos electrónicos que dicen que no tienen nicotina sí que pueden tener presentes algunas trazas de nicotina, ¿no? Que pueden también, pues evidentemente, mantener la adicción viva dentro de estos pacientes que están intentando dejar de fumar. Así que no son herramientas efectivas para dejar de fumar, ¿no? Ahora, en pacientes psiquiátricos que tienen ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿con qué empezamos? ¿Con nicotina o con parches? Se puede utilizar vareniclina sobre parches de nicotina. Como no tenemos vareniclina, podemos utilizar parches de nicotina en combinación, y aquí yo me atrevería también que en pacientes bien controlados también podemos utilizar Todacitán, del cual vamos a hablar al final, ¿vale? Y luego los adultos que no estén dispuestos a dejar de fumar, que quieren seguir consumiendo tabaco, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que tenga ganas de dejar de fumar o les proponemos un tratamiento previo para ayudarles a la reducción y para ayudarles a la deshabituación? Por ejemplo, si tuviéramos disponible vareniclina, esa recomendación es fuerte, que podemos iniciar el tratamiento con vareniclina en lugar de esperar a que el paciente se sienta listo a dejar de fumar. Es decir, que esto evidentemente en la sanidad pública y para que estuviera financiado, pues no se puede, ¿no? Porque el paciente tiene derecho a una caja al año y al igual que en Todacitán, tiene que estar dentro de un programa para dejar de fumar. Pero si el paciente puede financiar su tratamiento, ya sea con vareniclina o con Todacitán, en el caso de vareniclina sí que se puede dar antes de dejar de fumar para facilitar esa sensación no placentera del tabaco y pues gestionar un mejor día. También recordar que podemos utilizar la terapia sustitutiva con nicotina antes de dejar de fumar, antes de que el paciente se sienta listo, ¿no? de poner su día de. ¿Y qué es mejor? ¿Un tratamiento de 6 a 12 semanas o un tratamiento de más de 12 semanas? Bueno, pues para quienes el tratamiento va a ser iniciado con un controlador, se recomienda el uso de duración extendida, es decir, de más de 12 semanas versus la duración estándar, ¿no? Pero esto, recordar que varía en función del paciente. Es una recomendación fuerte, ¿eh? Y si se recomienda en lo que dice la ATS, va un poco en contra de lo que se ha encontrado en otras guías de la Cochrane. Y de forma general lo que se recomienda es que en pacientes difíciles, si llevamos una terapia de duración extendida, en pacientes que va a ser la primera vez que va a dejar de fumar, podemos utilizar la terapia de 12 semanas y valorar la respuesta. Ahora, tenemos que tener muy claro
que cuando un paciente deja de fumar, muchas veces vamos a tener que hacer ajustes de algunos otros tipos de interacciones farmacológicas que pueda llevar a cabo nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, lo más importante, la cafeína y el tabaco. Los pacientes que fuman son grandes consumidores de café porque ya se ha visto que la nicotina aumenta la liberación de la excreción de cafeína, ¿no? Entonces los pacientes fumadores necesitan cada vez más cantidad de cafeína para llegar a tener los mismos, los beneficios que suelen tener asociados al hecho de fumar, ¿no? Luego, una de las consideraciones generales que tenemos que tener es que, por ejemplo, los antipsicóticos como la clozapina o la olanzapina, etcétera, tienen que ser ajustados a la baja en los pacientes que quieren dejar de fumar, ¿no? Y esto por el citocromo B450 y por la enzima del CYP1A2, en donde se ha visto que interfiere con la nicotina, ¿no? Y al dejar de fumar, pues probablemente tengamos que ajustar la dosis a la baja y determinar los niveles plasmáticos primero, etcétera. Ya se ha visto que los pacientes que, en algunos estudios se ha visto que los fumadores hombres son los que más necesitan estos ajustes comparados con las mujeres. Pero bueno, esto ya lo iríamos viendo dependiendo de la dosis en la que esté nuestro paciente, etcétera. Otro de los fármacos que sí que cambian muchísimo la excreción es el diazepam y la fluvoxamina, ¿no? Estos dos antidepresivos. El consumo de tabaco incrementa hasta 3 veces más la eliminación de diazepam, por eso es que muchas veces los pacientes fumadores necesitan altas dosis de estos tratamientos. Cuando se deja de fumar, se ha visto que estos niveles de diazepam o de fluvoxamina, que la fluvoxamina pues, es un inhibidor de la recaptura de serotonina, aumentan en sangre y podemos tener una reacción más acentuada de estos dos antidepresivos. Por eso tendríamos que ajustarlos, ¿no? Y pues también tomar en cuenta el efecto que tiene la cafeína en la clozapina y la olanzapina, que son los antipsicóticos, ¿no? De forma general, lo que se recomienda es que si vamos a empezar un tratamiento farmacológico para dejar de fumar, o incluso vamos a tener un paciente que quiere dejar de fumar, tenga una visita con su médico psiquiatra, la persona que lo está tratando, el médico que lo está tratando, para tratar de hacer un ajuste de fármacos y que no tengamos una sobreexposición a síntomas adversos tanto del medicamento como del síndrome de abstinencia. Y bueno, por último, voy a hablar de la citicina, que es el todacitán, que yo creo que ya todos seguramente escucharon en las noticias que es un fármaco que ya está financiado por la Seguridad Social. Desde el 1 de febrero ya lo tenemos, ya está aprobada esta nueva subvención y pues ha sido un poco rápido también para intentar paliar los efectos de no tener la vareniclina en el mercado, ¿no? Nosotros lo estamos utilizando desde que lo aprobó la Agencia Española del Medicamento, desde finales del 2021. Y les podemos comentar que es un fármaco que funciona bastante bien en los pacientes que quieren dejar de fumar. Es un tratamiento corto. Como vemos aquí, es un alcaloide vegetal del género Citisus laburnum, que es un agonista parcial de los receptores neuronales de acetilcolina, que tienen la misma acción dual de la que hablamos de vareniclina, ¿no? Disminuye los efectos de la nicotina por un refuerzo positivo y disminuye los síntomas de abstinencia de nicotina. ¿Cuál es la evidencia actual que tenemos? Es verdad que tenemos poca, porque este fármaco se utilizaba sobre todo en las partes del norte de Europa, en donde pues había al principio cuando se utilizaba y se sintetizaba, pues no había traducciones eficientes, ¿no? En la ciencia era más difícil poder estudiar este fármaco. Ahora con la globalización y tal, pues ya hay algunos estudios más recientes y que de los cuales podemos informar, ¿no? Por ejemplo, los más importantes es que citicina, un tratamiento de 25 días, se ha demostrado que puede ser hasta 3,29 veces más eficaz que el placebo a los 6 meses, muy parecido a lo que veíamos con vareniclina anteriormente. Puede ser hasta 3,4 veces más eficaz que placebo a los 12 meses, es decir, que también nos ayuda a mantener abstinencias prolongadas. Es más eficaz, según este estudio de Walker del 2014, puede ser incluso hasta más eficaz que TCN durante 8 semanas al primer, sexto y 12º mes después de haber dejado de fumar. Y este último estudio, que es del 2021, que está muy interesante, se ha demostrado que citicina 25 días
más 2 meses de mantenimiento puede ser tan eficaz como vareniclina a las 12 semanas a los 6 meses. Estos 2 meses de mantenimiento con citicina no está en ninguna guía. Se dio en este estudio para tratar de equiparar el tiempo de duración que tenía un grupo de pacientes con vareniclina, que era de 12 semanas, versus el grupo de pacientes que se estaba comparando citicina, ¿no? Si dábamos, evidentemente, si algún grupo se mantenía con un tratamiento durante 25 días, pues y automáticamente iban a intuir que estaban con citicina y esto podía influir en los resultados, ¿no? Entonces, pues se les dio otros 2 meses de mantenimiento con una dosis un poco más baja, etcétera, y se demostró que podía ser tan eficaz como la vareniclina, ¿no? Durante 12 semanas. Actualmente este modelo de tratamiento no está testado, no está recomendado, y el que tenemos actualmente aprobado por la Agencia Española del Medicamento es el Todacitan, una caja de 100 miligramos de 1,5 miligramos cada uno, perdón, de 100 comprimidos de 1,5 miligramos cada comprimido, y un tratamiento para 25 días. Durante los 3 primeros días el paciente tiene que tomar un comprimido cada 2 horas hasta un máximo de 6 comprimidos al día. Del día 4 hasta el día 12º es un comprimido cada 2 horas y media, es decir, 5 comprimidos al día. Importante, el paciente tiene que dejar de fumar entre el 4º y el 5º día, como muy tarde. ¿Por qué? Porque a las 72 horas de que se ha iniciado el tratamiento con Todacitan es cuando se alcanzan las dosis plasmáticas plenas para iniciar la abstinencia. No antes y no antes del 3er día y no después del 5º día, ¿vale? Yo para fines prácticos les digo a partir del 4º día, porque también coincide con el momento en el que van a cambiar la pauta, en el que se van a tomar un comprimido cada 2 horas y media, y se quedan así hasta el 12º día. Luego los últimos días van disminuyendo la cantidad de comprimidos al día, uno cada 3 horas, luego uno cada 2 horas, perdón, cada 5 horas, y luego 1 o 2 comprimidos al día, ¿no? Hasta llegar al día 25º. De forma general, Todacitan es súper bien aceptado, tiene pocos efectos adversos. No se recomienda, por ejemplo, en los pacientes que tienen angina inestable. Las contraindicaciones son muy similares a las contraindicaciones de los parches o de la TCM. O sea, angina inestable, antecedente de infarto al miocardio reciente, si tienen arritmias cardíacas con relevancia clínica, si ha tenido un derrame cerebral previo, si está embarazada o en periodo de lactancia, ¿no? Una paciente. Se tiene que utilizar con precaución en estas condiciones una cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, o sea, situaciones que puedan condicionar un mayor efectos adversos, ¿no? Algunas enfermedades vasculares periféricas, úlceras gástricas, etcétera, pero no son contraindicaciones, sino consideraciones especiales. Lo que sí es que no está recomendado su uso para pacientes mayores de 65 años porque todavía no hay evidencia científica en este grupo de pacientes. Una de las interacciones farmacológicas más conocidas de Todacitan son con los fármacos antituberculosos. Todos lo podemos revisar. Piracinamida, Tambutol, todos estos no se recomiendan junto con Todacitan. Y en algunos casos, pues también se tiene que ajustar la dosis de otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengan los medicamentos para el asma, como la tefilina, la tacrina, que se utiliza para el Alzheimer, la clozapina, como lo vimos también con el hecho de dejar de fumar, el ropinirol, y en los que tendremos que hacer un ajuste de fármacos, ¿no? Y bueno, en general, lo que se quejan más los pacientes es de un poco de cefalea al principio, un poco de dolor gastrointestinal, sobre todo en la primera semana que esto pasa. Lo que les puedo decir es que al principio también nos llamaba mucho la atención la cantidad de comprimidos que tenía que consumir un paciente al día. Ya se ha visto que los pacientes que están dejando de fumar se acuerdan muchas más que 6 veces al día del tabaco, y que pues ponerse una alarma y tal puede ser efectivo. La adherencia que hemos tenido nosotros ha sido bastante buena. De hecho, hay algún estudio por ahí que sugiere que cuando terminemos el tratamiento con Todacitan, le preguntamos al paciente la cantidad de comprimidos que ha quedado. Lo ideal es que se haya tomado más de 86 comprimidos al día, y preferentemente que se los tome todos, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener un constante recuerdo en nuestros pacientes, ¿no? Y contabilizar aquel que nos dice que ha consumido 70 comprimidos, que ha olvidado muchos y tal, pues sabemos que no ha tenido una buena adherencia y que probablemente el tratamiento para dejar de fumar no sea efectivo.
Importante decirle a nuestros pacientes que en caso de que tengan Todacitan y que hayan tenido una subvención a través de la Seguridad Social, solamente se les puede dar una caja y en caso de que ellos quieran volverse a financiar el tratamiento, deberán de pasar al menos 3 meses entre la toma de la primera caja y la segunda, en caso de que se haya interrumpido el tratamiento. ¿Vale? O sea que no podemos dejar abandonar y retomar el tratamiento inmediatamente. Así que bueno, es una súper buena noticia. Y nada, que la intervención, la persona que quiere dejar de fumar, pues siempre tiene que estar supervisada, recordar que son pacientes que tienen una adicción de fondo, que necesitan mucho asesoramiento, apoyo y pues hay que intentar brindarles el mejor tratamiento farmacológico y el ideal para ellos, ¿no? Darles la confianza y resolverles todas las dudas para aumentar las probabilidades de dejar de fumar, que como seguramente lo han escuchado, puede aumentar hasta 6 veces la eficacia cuando se combina un tratamiento farmacológico para dejar de fumar. Así que bueno, muchas gracias. Estos son los teléfonos de la asociación. El 900-100-036 es el teléfono de Infocáncer, que es gratuito, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y estos son nuestros correos electrónicos y la página de internet, que espero que nos visiten y se lleven buenas noticias de todos los que hacemos. Muchas gracias y voy a dejar de compartir, pues si alguien quiere hacerme una pregunta o algo. Muchísimas gracias, Karen. Disculpad a todos porque justo me he conectado y se ha bloqueado el ordenador, me he tenido que mover. Y bueno, quería preguntarte, Karen, ¿te has presentado? ¿Quieres, bueno, como estuvimos comentando, hago una presentación tuya sobre tu currículum o...? Bueno, pues me he presentado como médico del departamento de prevención, pero bueno, quien quiera saber un poco más, también tengo un máster en salud pública en Londres que lo hice. Estoy haciendo un doctorado en epidemiología y salud pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Y nada, muchos años de experiencia como investigadora, Es principalmente. que creo que merecía la pena poder destacar este currículum, entonces muchísimas gracias, Karen. Ha sido una ponencia muy interesante, yo creo que muy clarificadora. Y hay un par de preguntas, si no me equivoco. Sí. Entonces, si os parece, empezamos con la lectura de las dudas que han ido surgiendo. Luego también podéis participar si alguien se siente cómodo, pues levantando la mano, pues le cedemos la palabra y que haga la pregunta pertinente y abriendo el micro, ¿vale? Y si no, pues eso, se escribe en el chat. De todos modos, recordad que en el documento PDF también hay mucha bibliografía, vídeos, manuales para poder profundizar más, ¿vale? Sabéis que la sesión ha sido grabada como las anteriores y la tenéis disponible en YouTube. Y si surgiera alguna duda extra, si te parece bien, Karen, o alguna necesidad de ampliar información, también os podréis facilitar vuestro correo para hacérselo llegar a los ponentes. Sí, ¿Vale? sí, Por sin si problema. de repente lo volvéis a ver y tenéis alguna duda que queréis ampliar, pues en ese caso dejamos esa posibilidad. Mira, Karen, Sí. hay una pregunta de Elena Folgado. Nos pregunta, el Todacitan actualmente cuesta muchísimo encontrarlo en farmacias y los distribuidores tampoco tienen. ¿Sabéis algo de su situación? No, sí, ya nos lo han comunicado los pacientes. Lo que les insisto muchísimo es ir a o sea, hacer lista de espera un poco con el farmacéutico de cerca de casa y yo espero que esto se resuelva pronto. Es verdad que ha habido un boom después de la noticia de que esto era financiado y ha habido mucha petición, pero todavía no sabemos si se va a agilizar o no. Hasta ahora, los últimos pacientes que dejaron de fumar este sábado o este domingo han podido conseguirlo la semana pasada. O sea que yo espero que esto vaya un poco agilizándose. Quizás ha habido mucha publicidad, ¿no? Al respecto a través de medios de comunicación y ha habido ahí una Sí, saturación. yo creo que sí, seguro. Vale, hay otra pregunta de Ana, pero Ana, yo entiendo que estaba respondida al final de tu intervención con el Todacitan. Si hay una recaída con Todacitan, ¿cuánto tiempo habría que esperar para volver a intentarlo con el mismo fármaco? 3 meses, has 3 comentado, ¿no? meses, exacto, sí, sí. Vale, Ana, efectivamente, gracias. Vale, vale, yo quería hacerte alguna pregunta, si me permites, Karen. Claro. A ver, a lo mejor lo que te digo, no sé si tiene mucho sentido, pero es algo que me estaba planteando. Alguien que vaya a empezar con vareniclina, bueno, ahora mismo no, pero en un Sí. futuro esperemos que sí, o con bupropión,
¿Tenéis alguna experiencia en decir, bueno, pues en lugar de que fume durante esa primera semana, utilizar terapia sustitutiva de nicotina en esa primera semana y luego ya mientras está con la vareniclina y de esa manera ya se corta de base el estar consumiendo tabaco? Fíjate que yo no lo recomendaría, porque Vale. los pacientes son, las primeras impresiones, sobre todo en dejar de fumar, les pesa muchísimo, ¿eh? Y cuando comienzan muy sintomáticos, o sea, nosotros decimos que es un poco como ir a trabajar antes del primer día que te han dicho, ¿no? Si empiezas, que te empiezas a trabajar el lunes y tú te presentas el jueves porque ya tienes muchas ganas, seguramente va a ser muy rara esa entrada. Entonces siempre les decimos que es mejor ceñirse al tratamiento para que cuando dejen de fumar estén sobre todo bien cubiertos, que esos receptores de nicotina, en el caso de bupropión, estén generando los niveles de dopamina y de noradrenalina que queremos, y en el caso de bupropión, perdón, en el caso de vareniclina, que sí que haya un bloqueo total, y sobre todo porque en la primera semana lo que queremos es identificar si hay algún efecto adverso al fármaco durante esos primeros 0,5 miligramos al día. O sea, hacemos una pequeña introducción. Entonces, si nos adelantamos, puede que el paciente lo pase peor durante la primera semana de abstinencia en las que el fármaco no está a dosis plena, si no está ejerciendo su función total, y podemos empeorar el inicio. Entonces, yo no lo recomendaría hace una semana. Bien, nada, una semana que fume y no hace falta tampoco tirar de terapia sustitutiva. Vale. Sí. Otra pregunta, que esto nos lo planteamos a algunos compañeros. La retirada de la vareniclina, en principio, la justificación era por el contenido elevado de nitrosaminas. Exacto. Claro, pero es algo que son niveles que en principio siempre han estado ahí presentes. Sí. De hecho, en Estados Unidos se sigue comercializando, ¿no? Si no me equivoco, la vareniclina. Entonces, ¿por qué crees, en tu opinión, ya con la experiencia que tienes, que ahora justo en Europa se haya retirado? Pues es que hay varias teorías, ¿eh? Por un lado, es que la patente de vareniclina, y casi todas las patentes duran 15 años, tenía 15 años esta patente y se acababa justo en el 2021 porque salió en el 2006. Cuando una farmacéutica tan grande como Pfizer tiene en mente que podría haber alguna otra farmacéutica que lo generase y tal, o sea, y que ellos ya han perdido la patente, o sea, esa es una de las teorías que nos han comentado, que era porque se había perdido la patente. Otras que manejaban es que igual los recursos que tenía Pfizer se estaban destinando sobre todo a la generación de la vacuna, pero aún no lo sabemos, ¿no? Hasta ahora manejamos la misma información que tienes tú, que es el alto contenido de nitrosaminas, y que no tenemos una fecha prevista todavía para volver a sacarlo. Al parecer lo van a sacar genérico, pero no lo tenemos claro. Claro, habrá que esperar la formulación también, claro, porque la fórmula tendrá que cambiar con los niveles de nitrosaminas, supongo. Yo Vale. creo que sí. Otra pregunta respecto a lo que comentabas de la posología de todacital. ¿Crees que va a cambiar la indicación de la posología? Porque quizás son 25 días el tratamiento, por lo que has comentado, ¿no? Sí que hay experiencia de 25 días con una prolongación. ¿Crees que quizás haya avisos de modificar ese tratamiento para hacerlo equiparable a la vareniclina? Por ahora no hay ningún estudio que al menos tenga yo en mente que esté intentando prolongar la duración, ¿no? del Todacital. Yo creo que ahora que lo tenemos disponible y sobre todo también que va a estar en los servicios públicos, va a haber más estudios acerca de qué otras cosas podemos hacer para mejorar esa abstinencia a largo plazo. Pero la buena noticia, y si es que todo va igual que como nos ha pasado a nosotros aquí en la asociación, es que los pacientes que han tenido pautas de 25 días, la gran mayoría siguen abstinentes después de un año de tratamiento. Entonces, si tenemos buena tasa de respuesta y de abstinencia, va a ser poco probable que aumentemos la dosis o el tiempo de duración, ¿no? En el estudio que les mencionaba del 2021 se hizo sobre todo porque fue un ensayo clínico controlado y hubo dos ramas de tratamiento, ¿no? El grupo de pacientes que tenían vareniclina y el grupo de pacientes con todacital. Entonces, para que se equiparara el tratamiento y no hubiera ningún tipo de sesgo al mezclar citicina más placebo o citicina, o sea, más otra cosa, se extendió la duración del tratamiento para equipararla a las 12 semanas con vareniclina, pero no hay nada que avale que ese sea un tratamiento seguro. Vale, genial. Muchísimas gracias, Karen. No sé si por aquí los compañeros tienen alguna pregunta más.
A Jesús habías puesto muchas gracias por la ponencia, Karen. ¿Habría forma de enviarnos la presentación para tener la consulta a mano? Pues no lo sé, se lo preguntamos a Estíbaliz porque no, creo que no pasaban las presentaciones, no sé si se las han Sí. pasado, ¿sí o no? Vale, bueno, Jesús, lo tendremos en cuenta y si Sí, acaso pues lo trasladamos. Si es Estíbaliz, lo trasladamos a Estíbaliz para ver si hay alguna forma de hacerlo llegar. vale. Vale, vale, pues Karen, muchísimas gracias de verdad. Quiero agradecer tu participación y nada, para ser puntuales, damos ya por finalizada la sesión, son las 5 y nos vemos la semana que viene, el martes que viene. Muchas gracias. Gracias y hasta luego, gracias a todos. Hasta Bye. luego. Chao.